Eh, Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presencia. Quiero iniciar también agradeciendo a la Facultad de Ciencia y Tecnología de Concepción del Uruguay, de UADER, por la invitación eh, y, y también por la ayuda y el acompañamiento que me han dado durante la organización y la preparación. Así que tengo una pequeña presentación para compartir que vamos a poner ahora y así empezamos. Bien. ¿Se está viendo ahí? Sí, perfecto, Mario. Se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bien. El título de la actividad era las telecomunicaciones en el contexto de pandemia por el COVID-19. Y vamos a hacer un rápido recorrido por varios aspectos que, que nos ha, bajo los cuales podemos analizar esta temática. En primer lugar, vamos a describir brevemente, muy rápido, cuáles son los cambios en la vida cotidiana que la emergencia sanitaria nos ha impuesto. Vamos a hacer un repaso también rápido de la infraestructura tecnológica que nos permite seguir afrontando en la mayoría de los casos y siempre que es posible la continuidad de esa nueva forma de vida cotidiana. Vamos a describir también la situación en cuanto a conectividad, entendiendo por conectividad la posibilidad de acceso a Internet, básicamente. Esto va a poner de manifiesto un tema del que se viene hablando hace mucho, que es la brecha digital, que también tiene varias aristas. Y posteriormente vamos a describir un poco la situación y los próximos desafíos y necesidades en cuanto a espectro radioeléctrico. Y vamos a cerrar con un breve resumen de la visión desde el lado de ciberseguridad o los impactos o desafíos en materia de ciberseguridad que justamente este entorno de uso intensivo de las telecomunicaciones a raíz de la pandemia nos ha traído. Bien, los cambios en la vida cotidiana, en mayor o menor medida, los hemos atravesado todos, o los estamos todavía atravesando. Básicamente tienen que ver, entre otras cosas, con una generalización del teletrabajo, algo que era, digamos, minoritario antes de marzo, pasó a ser generalizado en todas aquellas actividades donde es posible. También trajo una generalización de la educación a distancia. Esta facultad es una de las que no vio interrumpida su actividad por efecto de la suspensión de las actividades presenciales ocasionadas por la pandemia, sino que rápidamente se adaptó, tanto las autoridades, la infraestructura, el cuerpo docente y los alumnos, nos hemos adaptado a esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje. También, digamos, como cambio importante apareció el incremento exponencial de las compras online de todo tipo. Nos ha impactado también y hemos, digamos, paliado el efecto de las necesidades de aislamiento o distanciamiento social
nos ha cambiado las pautas o las modalidades de interacción social y nos han permitido las telecomunicaciones seguir manteniendo contacto a nivel afectivo, a nivel familiar, con nuestras relaciones, de otra manera, de la manera en que es posible, aún a la distancia, aún sin vernos o sin abrazarnos o sin hacer lo que nos gustaría hacer, pero es lo que es posible, manteniendo la premisa de cuidarnos en este contexto. Y bueno, las telecomunicaciones son la herramienta que hacen posible que eso suceda. Y otro campo en lo que también ha influido notoriamente las telecomunicaciones es en el entretenimiento o esparcimiento, o sea, las actividades de este rubro que normalmente desarrollábamos en forma presencial, salida, cine, teatro, lo que fuera, se han reemplazado masivamente por las plataformas de entretenimiento, de streaming online, como Netflix, Amazon, etc. La infraestructura que soporta todas estas posibilidades de darle una razonable continuidad dentro del margen de lo posible a las actividades cotidianas, las podemos dividir por un lado en tecnologías de acceso a Internet, entre las cuales las más importantes son las redes híbridas de fibra y coaxil o cable módem, que se caracterizan, entre otras cosas, por tener una limitación sobre todo en la velocidad ascendente, en la velocidad de subida, lo cual en la mayoría de los usos no es importante, salvo cuando queremos compartir videos de alta definición o actividades en tiempo real. Y esta es una tecnología que, por su naturaleza, por sus orígenes y por sus propias características, está limitada en este parámetro. Las redes también de cable módem son complicadas en cuanto al mantenimiento en la parte de red coaxil, es una red compleja desde el punto de vista operativo. Es sensible a los cortes de energía. Esto, digamos, acá me refiero a que en este tipo de arquitecturas de red de acceso es posible que un usuario se quede sin servicio por un corte de energía que ocurre a unas cuadras de donde está. O sea, uno puede tener alimentación de energía eléctrica en la casa y sin embargo la luz se cortó a un par de cuadras donde hay algún equipo activo, algún amplificador o un nodo óptico en la calle de la red de cable módem, y uno se queda sin servicio. Y finalmente, otra limitación de las redes de HFC es que no escalan más allá de las velocidades máximas que hoy están ofreciendo los prestadores, que en los mejores casos andan en el orden de los 100 megabits por segundo, pero no tienen posibilidad de escalar mucho más allá de eso. La otra tecnología de acceso histórica, que es más o menos contemporánea al cable módem, tienen aproximadamente 20 años, un poquito más cada una de ellas, es el ADSL. El ADSL, digamos, vino como tecnología para dar acceso de banda ancha a Internet del lado de las operadoras telefónicas fijas tradicionales en todo el mundo, para aprovechar o reutilizar la infraestructura de pares de cobre que tenían tendidas para el servicio de telefonía tradicional fija.
Del mismo modo que el cable módem vino de la mano de las operadoras de televisión por cable para también, aprovechando la red de coaxil que ya tenían tendida para sus clientes de televisión por cable paga, poder agregarles el servicio de banda ancha. ADSL tuvo desde siempre, y fue una diferencia notable, un módem de usuario, un equipo casa de cliente bastante más económico que el del cable módem. Tiene la ventaja de que no depende de la alimentación eléctrica que haya en el trayecto, en el recorrido de la red, con lo cual, digamos, un corte de luz que se produce en algún punto entre la casa del cliente y la central del operador de telefonía no afecta, del mismo modo que no afecta al teléfono fijo. Y la limitación que tiene es el producto de distancia por ancho de banda, o sea, ya a 1 o 2 kilómetros de la central de Telefónica es, digamos, el ancho de banda disponible empieza a ser bastante bajo comparado con las necesidades que van imponiendo sobre todo las plataformas de streaming de alta definición o el video en 4K. Apareció la tecnología de FTTC, que es fibra hasta el gabinete, como un intento de extensión de vida de la DSL, que lo que hace es llegar con fibra hasta los armarios de distribución de pares telefónicos que hay en la calle, y de esa forma acortan la distancia que hay desde el equipo del operador hasta el módem en la casa del cliente, y permiten extender, digamos, la superficie de cobertura a velocidades razonables. Pero como empieza a haber acá equipos activos, o sea, equipos que necesitan alimentación eléctrica en la calle, empieza a tener los mismos problemas que las redes de cable módem, y también es una aproximación que sirvió durante varios años, pero que ya los operadores también han dejado de expandir porque no escala, o sea, no permite obtener velocidades de 30 mega o más a más de 400 o 500 metros del armario, con lo cual el radio de cobertura útil que se obtiene es, para esas velocidades, es relativamente corto. Aparecen después las tecnologías de fibra hasta el hogar, FTTH, o fibra hasta el edificio. La diferencia entre las dos es que en la primera se llega con fibra óptica hasta la casa del cliente, hasta el módem óptico, y cuando es fibra hasta el edificio, se llega con fibra hasta un equipo que se coloca en un lugar central en el edificio, típicamente en la planta baja o en el subsuelo, y desde ahí se distribuye internamente con cableado Ethernet UTP, porque es más sencillo de tender adentro de un edificio, no es tan delicado como la fibra, y además porque un modem, un router Ethernet es más económico que un modem óptico. Esta era y sigue siendo, digamos, la principal barrera para desplegar FTTH, que es el modem óptico, es más caro que los otros. También requiere, digamos, instrumental y herramientas especiales que tienen su costo, y tiene la ventaja de que una red de FTTH puede ser totalmente pasiva, o sea, sin ningún elemento activo en la calle, con lo cual no es afectada por cortes de energía. Otra tecnología
complementaria es las wireless o inalámbricas, entre las cuales hay varias variantes tecnológicas. WiMAX, que esta se fue dejando de utilizar y fue siendo reemplazada por 4G fijo en bandas de frecuencia dedicadas, especiales, no las de celular. También redes Wi-Fi, redes Mesh, sobre todo mediante o a través de operadores comunitarios o de redes comunitarias, y también servicio satelital, que está muy limitado en ancho de banda y muy también oneroso en cuanto a sus valores. Estas tecnologías de inalámbricas en muchos casos son la única alternativa disponible y servicio en muchos lugares, y característica de un ancho de banda limitado compartido entre todos los usuarios permite una performance más o menos razonable siempre y cuando la densidad de usuarios sea baja. Un caso particular de wireless es el celular 4G, que también en muchos casos puede ser la única alternativa, sea porque son lugares aislados o remotos donde no hay tendido fijo, o porque aún en una ciudad grande son barrios donde no se ha ingresado con tendido fijo de ningún tipo, tendido alámbrico, tendido cableado. No soporta, igual que las demás tecnologías inalámbricas, una densidad muy alta de usuarios, de mucho tráfico, y también tiene el inconveniente del costo elevado que el cliente debe pagar por el tráfico. En cuanto a las redes o a las tecnologías de red troncal, que son las que permiten a los ISP, a los proveedores de Internet, brindarle a sus clientes realmente el acceso a Internet, hay básicamente dos. Una es la fibra óptica, que es la única que provee un ancho de banda adecuado para la demanda. Tiene la característica de que requiere una inversión proporcional a la distancia y a la complejidad del terreno. Es de despliegue lento, el equipamiento de mantenimiento es caro y tiene muy bajo interés comercial en tendidos de larga distancia donde hay baja densidad de población, donde las localidades, las ciudades o los pueblos no son muy grandes y además están muy alejados entre sí. Un ejemplo de esto es que la única es la RFEFO, Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT, que es la única que ha atendido y ha cubierto estas distancias grandes en regiones en todo el país donde no hubo interés comercial para que los operadores privados hagan un despliegue equivalente. La otra tecnología importante en cuanto a enlace troncal para un proveedor de servicio de Internet, un ISP, son los radioenlaces, que tienen la característica de, comparado con la fibra óptica, proveer un ancho de banda mucho más limitado, y es una alternativa para llegar a las troncales de fibra óptica desde localidades donde la densidad o la cantidad de usuarios es relativamente baja. Requiere una inversión bastante menor que la fibra óptica, el mantenimiento es más sencillo y es conveniente sobre todo en poblaciones no demasiado grandes y en zonas montañosas donde el tendido de fibra se hace muy complejo y por lo tanto muy caro. En este mapa vemos los diferentes porcentajes de penetración de la banda ancha fija en algunos países de Latinoamérica, o sea, el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet fija. El promedio a nivel región es casi del 50%, Argentina está
con casi el 63% de penetración. No es el más alto, hay algunos que están un poco mejor, como Uruguay, pero hay otros que están bastante más abajo. Ahora, ese 63% casi de penetración del servicio de banda ancha fija es bastante desparejo a lo largo y ancho del país. O sea, hay zonas donde la conectividad medida de esta forma es muy alta. El pico está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay 106 accesos a Internet fija por cada 100 hogares, o sea, en promedio hay 1, algo de accesos de banda ancha por hogar. El caso de la provincia de Entre Ríos está en un nivel intermedio con un 56%, y hay provincias como La Rioja, Formosa, San Juan, Santa Cruz, que están bastante más abajo. Por ejemplo, Mendoza, que está con una cobertura del 33% de los hogares. Este gráfico muestra cómo fue evolucionando el porcentaje de acceso, o sea, la cantidad de accesos a banda ancha fija cada 100 hogares en los últimos 4 años. La última actualización es para el primer trimestre de este año. Fue siempre creciente en estos 4 años, salvo el último trimestre del año pasado, que bajó un par de puntos y después se mantuvo estable. En este otro gráfico lo que vemos es cómo evolucionaron las distintas tecnologías de red de acceso a lo largo del mismo periodo, y lo que se ve es, además de un crecimiento en el total, que está reflejado en la curva que mostré recién, acá la curva total no está, se ve también una migración muy fuerte de ADSL a cable módem, por justamente esa limitación que empezó a tener en tener un ancho de banda razonable o apto para las demandas de los usuarios, a distancias no demasiado grandes de la central telefónica. O sea, el ADSL tiene, digamos, el rango de funcionamiento, en el mejor caso son 4 kilómetros de par de cobre de distancia, 4 o 5 con mucha suerte, pero una velocidad muy baja. O sea, esa distancia se puede lograr 512K o un poco más, pero para velocidades del orden de los 30 megas estamos hablando de un radio o una longitud de par de cobre de 500 metros, más o menos, con lo cual tiene esa limitación que para los operadores de cable es más fácil de resolver. Por eso se dio esa migración y por eso se dio también el crecimiento en los últimos 2 años, sobre todo, de los accesos de fibra óptica al hogar. En este gráfico vemos cómo se distribuyen los accesos en función de la velocidad que tiene cada usuario. Y vemos que apenas el 40% de los accesos tienen más de 30 megas. Y por el contrario, el 30% tienen a lo sumo 6 megas y hay otro 10% que tiene entre 6 y 10. O sea, si juntamos estas dos partes, el 40% y fracción tienen a lo sumo 10 megas.
Con lo cual, la distribución, digamos, es todavía predominante de velocidades que hoy son consideradas bajas para la demanda. En este cuadro vemos cómo evolucionaron las tecnologías de Internet fija en el último año cortado al primer trimestre, que es el último dato publicado que hay, comparado el marzo de 2020 con marzo del año pasado. Los accesos a fibra óptica crecieron un 64%, los inalámbricos un 27%, el cable módem un 11% y el ADSL cayó un 27%, como vimos en el gráfico un par de diapositivas atrás, que cubría los últimos 4 años de evolución. ¿Qué efecto tuvo en toda esta infraestructura de conectividad, de acceso a Internet, la pandemia? O sea, todos esos cambios en la vida cotidiana de los cuales les hablé al principio. Según Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, la que nuclea a todos los operadores pequeños y medianos de Internet, todos los ISP más chicos, y que tiene 30 puntos de intercambio de tráfico distribuidos en todo el país, uno de ellos entre Concepción y Colón. En el conjunto de esos IXP regionales, que es donde Cabase puede medir el comportamiento del tráfico, Cabase notó que entre marzo y abril de 2020, o sea, en el primer mes de impacto de la pandemia en nuestro país y de las medidas de prevención, de aislamiento, en ese mes el tráfico creció un 35% y comparado con un año atrás creció un 65%. Y ese 35%, que después aumentó un poquito, por ahí llegó al 40, 45%, se mantuvo estable, o sea, es una meseta de la cual, pese a que muchas actividades han retornado a la modalidad presencial, ese crecimiento se mantuvo de tráfico, pese a que se adoptaron desde el principio algunas medidas preventivas, como, por ejemplo, limitar la demanda de tráfico de las plataformas de streaming, limitando la calidad de video. En los backbone de los operadores, de los proveedores, tuvo poco impacto o prácticamente nulo, porque el tráfico, ese crecimiento de tráfico quedó limitado por las características de las redes de acceso que mencionamos hace un ratito, y también por la existencia en todos los operadores grandes y en los IXP de Cabase para los operadores chicos de caché locales para las CDNs principales, o sea, Google, Amazon, etcétera, lo cual abarca todas las principales plataformas de mayor tráfico, Facebook, YouTube, Netflix, etcétera. Están con caché distribuidos a lo largo del país, lo cual atenúa muchísimo el crecimiento del tráfico en los backbone. Sí hubo necesidad de ampliación de las salidas internacionales, porque a su vez esos cachés, digamos, tuvieron una necesidad de refresco mayor, y a la vez porque todas las plataformas de videoconferencia y de trabajo colaborativo, como esta que estamos usando ahora, Meet, pero todas las demás también, están hosteadas afuera, con lo cual
al migrar todo el trabajo presencial que se pudo a teletrabajo, y lo mismo con la educación, el tráfico y la demanda sobre esos enlaces creció significativamente, y hubo necesidades de ampliación. Y también se dio saturación en las plataformas de videoconferencia en sí mismas. En cuanto a la cobertura de la última tipología de acceso que habíamos mencionado, que era la de inalámbrica por 4G celular, también la situación de cobertura o de disponibilidad de este servicio no es homogénea en todo el país, y se mantiene un poco lo mismo que vimos para la banda ancha fija, o sea, tomando como indicador la cantidad de radiobases con servicio 4G cada 100.000 habitantes, vemos que nuevamente, digamos, está en punta Ciudad de Buenos Aires con 102, casi 103, y esos valores van variando bastante hacia abajo, obviamente, a medida que vamos mirando las diferentes provincias. Y están la mayoría, digamos, en un entorno entre 40 y 50 y pico % servicio, digamos, 4G, inclusive esto lo habrán experimentado por ahí varios de ustedes. También, digamos, está disponible por ahí en las ciudades, pero no tanto en las rutas, y por lo tanto no tampoco en poblaciones más chicas, o para gente que vive en zonas rurales. Esto, digamos, no es tan tecnológico, pero es para dar una idea de cómo se mueve este mundo de las telecomunicaciones, y por lo tanto, digamos, cuáles son los segmentos de mayor interés y los que más se mueven. En este gráfico se muestra la distribución de los ingresos por segmento de servicio de telecomunicaciones para el primer trimestre de este año, medido en millones de pesos. Esto es total país, y donde se ve que prácticamente la mitad del total corresponde al servicio celular. El siguiente más importante es la banda ancha fija, y después siguen con una participación cada vez menor la televisión por cable, la televisión satelital y la telefonía fija. Los dos más fuertes, que son el celular y la banda ancha fija, prácticamente representan 2/3 del total. Esto a su vez está distribuido en cuanto a prestadores en 3 grandes operadores nacionales, que son Triple o 4Play, que tienen algunos presencia en todo el país y otros en buena parte, que son Claro, Telecom y Telefónica. Y por otro lado hay más o menos 1.500 operadores medianos y chicos. Muchos de ellos son, digamos, son pymes, muchos de ellos son cooperativas, o sea, organizaciones sin fines de lucro, y que en muchos casos son la única opción disponible en localidades chicas, o en otros casos le han compitiendo con alguno de esos 3 operadores grandes, en particular en lo que es banda ancha fija, le han sacado buena parte del mercado por calidad de servicio. O sea, digamos, han sabido darle un mejor servicio al usuario,
sobre todo en lo que es postventa y mantenimiento, que alguno de los otros 3 operadores grandes que estaban presentes en la misma ciudad o localidad. Toda esta situación que hemos descrito es el soporte del cual surge lo que se conoce como brecha digital, que es la denominación que se le da a las diferencias de posibilidades de acceso a Internet y por lo tanto acceso a la disponibilidad de todo lo que mencionamos cuando empezamos, según diferentes aristas. Acá lo hemos dividido en 3 dimensiones, en 3 grandes áreas. La primera siendo una arista comercial, que tiene que ver con, digamos, zonas de baja densidad poblacional o donde el entorno geográfico es complejo de tal manera que encarece mucho el despliegue, la instalación de una red, y estas 2 cosas hacen que ese lugar no sea de interés comercial para que un operador privado haga la inversión y brinde el servicio. Otra barrera que aparece para superarla, o cuando se piensa en querer superar o cerrar la brecha digital, son las barreras de carácter geográfico, que tienen que ver con poblaciones pequeñas o alejadas del resto de la distribución poblacional, o por ejemplo zonas montañosas que hacen que los despliegues sean mucho más complejos. Y también hay barreras de orden socioeconómico que tienen que ver con los ingresos, con el nivel educativo, con el género, con la edad, digamos, esto tiene que ver con pautas culturales, con lo que denominamos habilidades digitales, que son, digamos, la posibilidad de, o la capacidad de manejar dispositivos que permitan el acceso a Internet. O sea, yo tengo, no sé, el caso que tengo más cerca como ejemplo son mis padres que tienen casi 80 años, y los 2 manejan celular, manejan Internet, manejan tablet, ven YouTube, ven Netflix, pero no todos son así. Y por ahí gente un poco más mayor todavía y que tuvo históricamente menos interés por la tecnología, no llegó a adoptar estas herramientas y ante un contexto como el actual, sufren un aislamiento mucho mayor. Las barreras socioeconómicas también, digamos, no solo van por el lado de acceso a cobertura de red, o sea, que haya servicio de acceso a Internet en el lugar donde esa persona vive, sino también a la disponibilidad de un dispositivo que permita tener acceso. Hay familias donde puede haber más de una PC o notebook o tablet o lo que fuera por hogar, y hay familias donde no hay nada de eso y donde ni siquiera hay más de un celular. Entonces, esa gente está mucho más limitada porque tiene, por un lado, el medio de acceso más caro en cuanto a uso, que es el 4G, y a su vez lo tiene que compartir con varios miembros de la familia. Se hizo acá en Buenos Aires, en barrios humildes, un estudio hace no mucho tiempo, hace 1 o 2 meses, donde surgió que, digamos, en estos barrios, que ahora se les llama barrios vulnerables, históricamente se llamaban villas, hay en la ciudad de Buenos Aires
5.000 chicos que perdieron el contacto remoto con sus escuelas, con su comunidad educativa, y una investigación de eso arrojó que se debe fundamentalmente a este tipo de barreras, o sea, a que no hay cobertura de operadores de Internet dentro de los barrios, la única posibilidad de acceso es el celular, que es el 4G, y a su vez en muchos casos es el celular de papá o mamá, el único que hay en la familia y que lo tienen que compartir, además de con el adulto, con varios hermanos. Bien, cambiando ahora un poco al tema del espectro radioeléctrico, en este gráfico vemos para distintos países de la región cuánto es el espectro que tienen asignado para servicio móvil, lo que ITU denomina IMT, Servicio de Telecomunicaciones Móvil Internacional, sin contar las bandas milimétricas. El promedio para Latinoamérica es de 362 MHz de espectro asignado. Argentina cuenta al día de hoy con 430 MHz. Y hablamos solamente de, digamos, espectro asignado para telecomunicaciones móviles o celulares, porque es el servicio inalámbrico lejos más significativo. En este otro cuadro, que tiene una distribución muy parecida a la anterior, pero con otros números, en vez de estar indicado en megahertz, está indicado como porcentaje de el ancho de banda que ITU considera necesario para tener una calidad de servicio adecuada. Y en ese caso, Argentina está en el orden del 33%, también está, digamos, en la parte superior de la escala, pero hay algunos países como Brasil, México, Uruguay, que tienen un poco más. Los temas o desafíos o asuntos que hay sobre la mesa en cuanto a espectro para 4G, podemos verlo de acuerdo a las diferentes bandas de frecuencia que se manejan para esta tecnología. La banda baja, que es la de 700 MHz, que se asignó a fines del 2014, y aquí todavía hay espectro remanente sin asignar, y hay necesidad también de hacer refarming, o sea, de mudar a otras bandas de frecuencia o a otras tecnologías, servicios que hoy están usando parcialmente esa banda. La banda media es la banda conocida como AWS, que está, digamos, es banda L, está entre 1800 y 2100 MHz, y acá también hay asignaciones de espectro remanentes, o sea, porciones de esta banda AWS que están vacantes, pendientes de asignación, y la banda alta, que es la de 2,5 GB, donde también hay espacio para asignar todavía espectro vacante. En cuanto a 5G, las necesidades que se plantean para 5G, en la Conferencia Mundial de Radio 23, la que se va a realizar dentro de 3 años, digamos, en la ITU hace estas conferencias mundiales de radio cada 4 años, en las cuales 170 o 180 países del mundo se reúnen y discuten las mejores atribuciones o usos que se le puede dar al espectro radioeléctrico, y se plantean diferentes necesidades y surgen distintas recomendaciones para que después adopten y regulen los países miembros. 5G, digamos, es un servicio que, digamos, es la próxima evolución significativa de la tecnología celular, y plantea, básicamente a nivel de usuario, plantea mayor ancho de banda y menor latencia.
Para hacer frente a esto, porque también se piensan muchísimos más dispositivos conectados de los que hay hoy, se piensa en el uso concurrente de tres bandas de frecuencias, una banda baja, ubicada entre más o menos 470 y 900 MHz, con foco especial en la banda de 600, que está siendo utilizada para otros servicios en la actualidad, y esta banda baja es la que permite dar cobertura en áreas rurales de baja densidad poblacional y a dispositivos de IoT en forma masiva, que son dispositivos, si bien muchísima cantidad, de muy baja demanda individual de ancho de banda. La banda media, que es la banda core que se piensa para 5G, o bandas medias en realidad porque son varias, corresponden a banda C y banda S. Básicamente se analizan tres segmentos en el orden de los 3.5 GB, los 4.8 y los 6, la banda de 6 GB, que está pensada justamente como la banda principal para hacer frente a la demanda de estos servicios en las áreas urbanas, y finalmente una banda alta de frecuencias milimétricas, o sea, de aproximadamente 30 GHz para arriba, para las áreas urbanas densas, para poder satisfacer esos elevados anchos de banda con baja latencia, que son los requerimientos de servicio de la quinta generación. En cuanto a cómo, digamos, manejar ese espectro para 5G, hay varias necesidades. Una tiene que ver fundamental con la armonización, que quiere decir homogeneizar las bandas que se terminen usando a nivel global. O sea, tener la menor cantidad de bandas diferentes, tratar de no repetir el paradigma de 4G. Digamos, 4G en el mundo hay prácticamente 30 bandas de frecuencia diferentes, ningún terminal puede soportar esa cantidad esa combinación de bandas diferentes. Los terminales de gama media normalmente soportan 4, 5, 6 de esas bandas, y eso hace que no sean utilizables el mismo terminal en cualquier parte del mundo con el mismo nivel de prestaciones. Por ahí para nosotros es transparente porque el mismo terminal, el mismo Galaxy N o iPhone N, se fabrica en distintas versiones adaptada o cada una con una combinación de bandas para adaptarse lo mejor posible a un país o una región. Pero digamos, homogeneizar las bandas, o sea que haya la menor cantidad posible, es lo que permite mayor interoperabilidad, menores costos, tanto por el lado de los terminales como por el lado de los equipamientos de red, por una cuestión de economía de escala, y con particular foco en las bandas medias, o sea, en la de 3, entre ellas la de 3,5 y posiblemente la que está en torno de los 6 GHz. Otro requerimiento es que se asigne suficiente espectro contiguo en las bandas medias, o sea, sobre todo en la de 3,5, que va a ser el core de los despliegues urbanos, para tener una eficiencia económica en el despliegue, o sea, para permitir poder dar cobertura y capacidad de tráfico con una menor cantidad de sitios y de esta forma reducir las necesidades de inversión inicial. Y en todos los casos hay una necesidad de refarming, sobre todo en las bandas bajas y medias, porque en ambos casos se están utilizando para otros servicios. O sea, la banda baja de 600 megas se está utilizando todavía para televisión analógica, se está utilizando para televisión digital paga,
y las bandas medias se están utilizando para servicios satelitales. De forma parcial, no es completo el solapamiento, pero hace falta, digamos, relocalizar otros servicios para poder asignar esas bandas a las redes de 5G. Finalmente, digamos, en cuanto al tema de ciberseguridad, es un tema enorme, con muchísimo impacto, y que lo podemos encarar desde muchos lugares diferentes. Una forma de verlo es a través de un índice que elabora ITU desde hace varios años, que se llama CGI, Índice Global de Ciberseguridad, y que se basa en 5 pilares. Un aspecto, por un lado, un aspecto legal, o sea, cómo está en cada país la legislación y la regulación de cibercrimen o ciberdelito. Otro pilar es las cuestiones técnicas, o sea, cuánto hay implementado y preparado de lo que se conoce como CERT o CSIR, que son, digamos, los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad o de computación o informáticos, cuánta estandarización hay en este aspecto. Otro pilar son las medidas organizativas, o sea, si hay a nivel país, a nivel nacional, una estrategia en cuanto a ciberseguridad y qué grado de despliegue y de implementación tiene. Después tiene que ver el cuarto pilar con medidas para construir esa conciencia colectiva y ese recurso humano necesario para cubrir los aspectos anteriores. Tiene que ver con campañas de concientización pública, con programas de certificación de profesionales, entrenamiento, capacitación, etc. Y finalmente, el quinto pilar tiene que ver con las políticas de cooperación internacional mediante acuerdos bilaterales, multilaterales, entre países, participación en foros especializados donde esto se discute, se analiza y se va actualizando, ya que es un tema que va evolucionando continuamente y continuamente hay que ir mejorando o ayornando las medidas de prevención. El último reporte que hay, digamos, CGI, el ITU elabora este índice de CGI una vez por año, lo hace a mitad de año, correspondiente al periodo del año completo anterior. El último que hay publicado es el de 2019, correspondiente al año 2018. El de este año todavía no se publicó porque no se terminó de elaborar, porque habitualmente se hace a mitad de año, pero este año, a raíz de la pandemia, han extendido el plazo, así que si no hay una nueva prórroga, recién a fin de mes se van a empezar a compilar los datos. En base a este índice, la ITU clasifica a los países según su nivel de compromiso con esos 5 pilares, o sea, cuánto avance hay en esos 5 aspectos, hace una calificación de cada uno de ellos y los pondera de acuerdo a una escala que tienen estandarizada, y los divide en tres categorías: los que tienen un compromiso alto con esos 5 pilares, los que están en un estado intermedio y los que están empezando a recorrer este tema. En la región en el continente americano, los países que más tienen implementado esto son Estados Unidos y Canadá, y en Latinoamérica hay un grado variado, hay algunos países que están un poco más avanzados que otros. Nosotros estamos en un nivel intermedio. Dentro del continente ocupamos el puesto 11 en el ranking entre los 33 que reportan, y a nivel mundial estamos más o menos en la mitad.
Otra forma de mirar la ciberseguridad tiene que ver, y sobre todo el impacto de determinados hechos o catástrofes que se producen a nivel mundial, es mirar el impacto que tienen en lo que se denomina DNS abuse, que es el uso o abuso o mal uso del sistema de DNS de nombres de dominio, que tiene varias características y podemos hablar un buen rato de esto, pero básicamente se trata de, o sea, el sistema DNS es el que resuelve un nombre de dominio, por ejemplo, www.google.com, traduce eso en una dirección IP. Entonces, una de las técnicas es, de alguna forma, alterar ese servicio, hackearlo, para que esa dirección la resuelva una dirección IP falsa que no corresponde realmente al dueño legítimo de ese dominio, con el objetivo de, obviamente, ser la puerta de entrada para hacer otras actividades ilegítimas de todo tipo. Y lo que se ve en este gráfico es la cantidad de dominios registrados por día durante los primeros meses y semanas de este año, relacionados con la palabra COVID o coronavirus. O sea, aparece este pico de, perdón, me salté, aparece este pico muy significativo de búsquedas de la palabra COVID o coronavirus que terminan en sitios que son considerados sospechosos de estar haciendo una resolución falsa y que terminan después en actividades delictivas, sobre todo tendientes a obtener información sensible de los usuarios. En cuanto a ciberseguridad, los principales desafíos que planteó la pandemia fue el cambio de un escenario presencial de actividades, de trabajo, donde las empresas tienen una infraestructura de seguridad perimetral, firewalls y demás, tienen protocolos de detección de amenazas de intrusiones y de reacción ante esos eventos, y sobre todo que los equipos de los usuarios, o sea, la PC o la notebook que utiliza el usuario, es un equipo administrado por el área de informática de la empresa y por lo tanto conforma o completa un entorno controlado. Al migrar rápidamente a un escenario de teletrabajo, eso se hizo en la enorme mayoría de los casos con cada empleado utilizando su propia PC, su propia notebook, su propio equipo, que está fuera de ese ámbito de control de la empresa, con lo cual no se sabe qué software tiene instalado, qué antivirus tiene, si está actualizado. También, digamos, es un equipo en general compartido entre varios miembros de la familia, donde cada uno instala cosas, instala aplicaciones, juegos, lo que fuera, donde al mismo tiempo surgió, digamos, una explosión de lo que es el comercio online. También, digamos, con lo que hay en este tipo de entornos es una relajación de medidas de prevención individuales. Hay una mayor exposición al phishing. El phishing es, digamos, un conjunto de técnicas que combinan engaños, ingeniería social, obtención de direcciones de correo de alguna forma, publicidades que vienen con logotipos y con todo igual a la del banco o a la de alguna cadena de electrodomésticos o de lo que sea, pero que cuando uno aprieta el botón no va a parar al sitio del banco, sino que va a parar a un sitio falso, y donde
se encuentra, por ejemplo, con una página igual a la del home banking, donde uno, si no mira, si uno no está atento al navegador, confiado ingresa, por ejemplo, el usuario y el password, y eso es capturado y después uno queda expuesto al fraude que esa actividad puede ocasionar. Y también, digamos, otro riesgo consiste en este entorno de teletrabajo, un aumento muy grande por parte de los usuarios de visitas a sitios desconocidos en busca de información sobre la pandemia, sobre prevención, sobre noticias y demás, que son sitios justamente de potencial riesgo para una infección informática. Finalmente, hay, digamos, en cuanto a lo que se considera infraestructura crítica, no hay un criterio único, ni a nivel mundial ni a nivel continental. En general, en Centro y Sudamérica prevalece un criterio establecido por parte de las telcos, las empresas de telecomunicaciones, que considera infraestructura crítica aquella que es esencial para la prestación de servicios de telecomunicaciones, o sea, tradicionalmente centrales telefónicas, equipos de transmisión, torres de microondas, radiobases de celulares, tendidos de fibra, etc. Con alguna excepción, digamos, en general en Centro y Sudamérica predomina esta situación, mientras que en Norteamérica hay una versión más cross, donde se considera infraestructura crítica aquella que es la que permite proveer servicios esenciales a la población en los aspectos de salud, seguridad y también en el bienestar general y para el desarrollo de la actividad económica de la sociedad. Bien, con esto terminamos la presentación. Así que quedo ahora disponible si hay preguntas. Muchas gracias, Mario, por la disertación. Abrimos el espacio de preguntas, ¿cierto? Si lo quieren hacer a través del chat o quieren habilitar el micrófono para hacer alguna intervención. Mientras tanto, Mario, te vamos agradeciendo. La verdad que desde la facultad estamos orgullosos de poder llevar adelante este mes de la ciencia y la tecnología de esta forma virtual, lo que implica por ahí tener que readecuarnos a los medios, ¿sí? Bajo lo que es virtual, ¿no? Pero bueno, agradecerte, estamos muy orgullosos de la charla, de todas las charlas que se están llevando adelante y de haber generado un cronograma tan ambicioso por ahí de distintas charlas y que son orientadas a todas las carreras que tenemos en nuestra sede. Estamos viendo en el chat mensajes de agradecimiento. Por el momento, acá nos están consultando si vamos a poder contar con las diapositivas de la charla. Sí, no hay problema. En todo caso, te las mando después y las distribuyen ustedes. Sí, cómo no. Igualmente la grabación de la charla también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. También invitamos a quienes están presentes y no conocen el cronograma completo de lo que es el mes de la ciencia y la tecnología, lo puedan consultar a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Yo tengo una consulta, si es posible. Sí, cómo no. Sí, adelante. Mario ya me conoce, así que se la hago con confianza, digamos.
Eh, Mario, ¿cuándo consideras vos que podríamos decir que estaría el país en condiciones, si es que está, ahora no creo, pero para cuándo se estipula, por ejemplo, empezar un recambio de tecnología a lo que sería 5G, digamos, o migración? Mira, en realidad todavía falta bastante por hacer en 4G. O sea, Exacto. digamos, cuando se hizo la primera licitación de la última licitación de frecuencias de 4G, que fue en 2014, después se siguió asignando espectro, pero no fue un proceso licitatorio como aquella vez. En aquella oportunidad, digamos, había requerimientos de compromiso de despliegue de red y de cobertura por parte de los operadores que en parte todavía, o sea, en parte ya se vencieron y no han sido cumplidos. O sea, vieron en el mapa que la distribución de, de cobertura de 4G es bastante despareja en todo el país. O sea, sí, en Buenos Aires la cosa está muy linda, pero en el resto del país no es tan así. Y yo esto lo veía, o sea, yo hasta que empezó esto a principios de años, yo el año pasado viajaba a dar clases a Concepción desde Buenos Aires y sí, ¿cómo es? En Concepción hay 4G, en Gualeguaychú también, eh, pero en el medio, en la ruta, hay 2G y hasta ahí. Eh, y en particular al cruzar los puentes de Zárate, Brazo Largo, en lo que la isla Talavera que está en el medio, no hay nada, no hay ni 2G. Entonces, eh, Claro, o sea que la verdad es que más que hay pensar en bastante por hacer. invertir, tendríamos que pensar en terminar de solucionar lo que primero estaba planteado, digamos. Y habría que, digamos, o sea, todavía como decía, o sea, 4G no pasa lo mismo que pasó con 3G, que estuvo durante bastante tiempo saturada. En 4G eso no se da. Y de hecho, digamos, hay todavía muchas zonas del país que no tienen servicio de 4G. Con lo cual, digamos, eso por un lado, digamos, hablando con los operadores, lo que te dicen es que no hay todavía un caso de negocio que cierre los niveles de inversión que hay que ejecutar para desplegar una red de 5G. O sea, la red de 5G requiere no solo equipamiento de red de acceso, de radiobases, de nodos EB, sino que requiere una evolución muy importante de los backbone de los operadores para poder satisfacer los requisitos de latencia que tiene 5G. Y ni hablar Entonces eso implica un nivel. lo que sería el celular, porque para recibir en semejante frecuencia, digamos, siendo que se plantea 30 gigas o en banda media, digamos, hay que tener recepción para llegar hasta ahí. Y bueno, o sea, son justamente, digamos, por eso esas bandas están pensadas para entornos urbanos porque los alcances que tienen son de poca distancia. Exacto. Están pensadas para dar capacidad de tráfico, sobre todo las bandas altas, para dar capacidad de tráfico en zonas de muy densa población y en radios de cobertura muy, muy limitados. Pero, digamos, por eso mismo el nivel de inversiones requerido es muy alto. Y como todavía 4G no está saturada y tiene capacidad, es por eso, digamos, que los operadores no encuentran un caso de negocio que cierre. Perfecto, gracias. Por nada. No sé si alguien más quiere habilitar su micrófono para hacer alguna consulta.
Bueno, vamos a ir dando por finalizada la charla. Mario, muchas gracias. Realmente muy claro el desarrollo. Así que bueno, te vuelvo a agradecer en nombre de la facultad. Muchas Bueno, gracias a todos a los que estuvieron presentes en la virtualidad. Les agradecemos y los invitamos a las próximas charlas. bueno, por mi lado, muchas gracias nuevamente a la facultad por la invitación a participar. Es una experiencia interesante, así que yo también disfruté haciéndola, así que a disposición para alguna otra oportunidad también. Y Bueno, muchas gracias a la facultad y también sobre todo al equipo de la facultad. Vos sobre todo, digamos, tuviste bastante que ver con el armado de esto, así que gracias también. bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, damos por concluida entonces la charla del día de hoy. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.